Quiero que digas conmigo los efectos de su amor. ¿Cuáles son los efectos del amor de Dios para nuestras vidas? Eso estoy compartiendo en esta noche, los efectos del amor de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15, hay una palabra que yo he amado toda mi vida y representa para mi vida mucho esta palabra. Y la quiero refrescar en esta noche porque Dios puso en mi corazón esto, que son verdades que normalmente nosotros tenemos que tener ahí frescas en nuestro corazón. Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, la Biblia dice: antes, di conmigo, antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? No, pero ¿cómo estábamos nosotros antes? ¿Cómo estábamos? No. A ver, conectados todos. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos antes? Estábamos muertos en sus pecados. Aún no se había, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Ya. Cuando no estábamos en Cristo, ¿cuándo era eso? ¿Cuándo era eso? Antes. ¿Cómo estábamos? Muertos. En nuestros, dice la Biblia, me lo quitaron. Manténganme el versículo cuando yo estoy sobre él. Dice la Biblia, porque aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa? Por una razón sencilla, respóndanmela ustedes. Estamos siempre sobre lo mismo que el versículo habla. ¿Por qué no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa? Alguien el que me lo diga, no se lo susurre al que está al lado, dígamelo a mí. ¿Por qué no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa? Porque estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y en pecados. ¿Cuándo sucedió eso? Antes. Dice la Biblia, sigue diciendo la palabra, pero vamos al presente. Ya nos habló la Biblia de lo que sucedía antes, cuando no estábamos en Cristo. Ahora la palabra nos trae al presente, cuando ya estoy en Cristo, y dice: pero ahora Dios les ha dado una acción ya consumada, vida junta. Oiga, estábamos muertos. Quiere decir que todos ustedes tienen un testimonio de vida. ¿Cuál es el testimonio? Yo sé lo que es estar muerto y haber resucitado. Usted puede decirle a cualquiera: ¿sabe qué? El Dios en el que yo he creído levanta muertos. El Dios en el que yo he creído es capaz de sacar de la tumba a alguien muerto. ¿Y cómo lo hace? Porque yo lo viví en primera persona, porque yo lo sentí, porque yo lo experimenté. ¡Wow! ¿Usted salió de la tumba? Sí, yo estaba muerto ahí, podrido, literalmente putrefacto en pecados y en delitos, pero Él vino y me dio vida. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Dice: me ha dado vida juntamente con Él. Es que Él, por eso la Biblia dice, es el primero. Dios me dio vida juntamente con Cristo. Recuerda lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, que la acción del Padre resucitó a Cristo, y cuando lo resucitó lo hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Dónde está Cristo sentado? Pero resulta que Efesios no está ahí, yo solo lo estoy mencionando. Efesios 2:6 dice: y a mí también. Es decir, lo resucitó a Él. En el capítulo 1, verso 18, 19, por ahí dice eso. Pero en el capítulo 2, verso 6 de Efesios, habla de nosotros y dice: y nosotros también
estábamos muertos y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. No, pero vuelva a tomar esta palabra. Dice que a nosotros también nos resucitó. Y cuando nos resucitó, no nos dejó ahí resucitados. ¿Saben qué hizo? Nos tomó donde estábamos y con Cristo, que ya estaba en los lugares celestiales, nos sentó juntamente con Él. Entonces, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Eres un desgraciado o una desgraciada? ¿Eres o no eres un desgraciado o una desgraciada? ¿Lo eres? No. ¿Y por qué? Porque estás en el lugar de mayor gracia. ¿Cuál es el lugar de mayor gracia? Sentado juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Y dice la Biblia, otra acción consumada. No solo nos dio vida, sino que también, aquí viene la otra acción que ya consumó, les ha perdonado todos sus pecados. Los que me están viendo en casa, si allá donde me estás viendo, y los que estamos acá, ¿hay algún pecado del pasado de tu vida que Dios no te haya perdonado? ¿Hay algún pecado? Vamos a ver, los que están ahí en casa, que me ven a través de esta cámara, ¿hay algún pecado? ¿Hay algún pecado que Dios no te haya perdonado? La Biblia sería una farsa y la Biblia sería una mentira vil si esto no fuera verdad. ¿Qué no sería verdad? Ella dice que Dios te ha perdonado todos tus pecados. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando te dio vida. ¿Cuándo te dio vida? Cuando te resucitó juntamente con Cristo. ¿Y a dónde te tiene Dios hoy? Escucha esto, hombre, escucha esto, princesa, escucha esto, cualquier persona en cualquier parte. Estás con Cristo en los lugares de honor, sentado, sentada, y de ahí el diablo no te puede mover, punto y final. Oiga, pero no solo eso. Antes era una pasión más fuerte en mí y siempre me ha gustado, solo que me gusta meterme más en terrenos de vida práctica. Pero siempre amaba mucho todo lo que tenía que ver con la guerra espiritual. Y la amo, la guerra espiritual. Y he escrito mucho de guerra espiritual. Hace muchos años escribía bastante sobre guerra espiritual. Inspirado en Éxodo 1, Daniel 10, Colosenses capítulo 2. Recuerdo un material que escribí hace muchos años que le llamé un enemigo derrotado. ¿Y saben por qué le llamé un enemigo derrotado? Porque quiero que lo sepan también cada uno. Satanás es un enemigo, pero es un enemigo derrotado. Si vas a jugar el partido de la vida y vas a enfrentar a ese enemigo, quiero decirte que ya fue derrotado. Ahora, si yo le voy a dar un lugar para que él esté ganando el partido de la vida, es un engaño y no me lo puedo creer. ¿Por qué no me lo puedo creer? Porque ya fue derrotado. ¿Y cómo fue derrotado? Siguiente versículo. Para mí es el versículo más descriptivo, o uno de los más descriptivos de la Biblia sobre eso. Ha anulado, verso 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. Ahorita hablo un poco de eso. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó, literalmente desnudó, literalmente exhibió, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Te voy a decir algo. Toda causa tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto.
Y todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo a una ley. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo o bajo el efecto de una ley. De hecho, esa frase que acabo de mencionar, esa frase se le otorga o se le atribuye al filósofo egipcio Hermes. Hermes era un filósofo egipcio. Y lo que esa frase que yo acabo de decir, lo que expresa es una realidad que nadie puede negar. Toda causa tiene un efecto y todo efecto es el resultado de una causa. Y de hecho las ciencias físicas también la usa la ciencia física, y es lo que conocen como la tercera ley de Newton. Esto de toda causa tiene un efecto y un efecto tiene una causa. Paz, qué raro usted, estaba hablando algo glorioso del mismo cielo, Satanás derrotado, y ahora sale con un filósofo egipcio, y ahora sale con Isaac Newton y todo esto. Espérese, para que podamos ligar las dos cosas. La Biblia está llena de cualquier cantidad de ejemplos de lo que es una causa y de lo que es un efecto. Te voy a poner un ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 6, causa y efecto. El que siembra abundantemente, esa es la causa. ¿Cuál es la causa? Sembré abundantemente. ¿Cuál es el efecto? Obtendrá, dice la Biblia, una cosecha abundante. La causa, sembrar. El efecto, cosechar. Este es un principio que nosotros debemos de aplicar siempre a la vida espiritual. Incluso lo vemos en el mismo sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo, la causa, trae efectos positivos y eternos a la vida de todo aquel que cree. Hubo una causa, Cristo murió en la cruz del Calvario. Hubo un efecto. Esa causa, morir en la cruz, provocó ¿cuál efecto? Vida eterna. ¿Vida eterna para quién? Yo no sé si alguno acá ya tiene eso. Yo no sé si alguno lo tiene hoy acá. Si alguno lo tiene, es en primera persona que tiene que decirlo y tiene que creerlo y tiene que afirmarlo, de decir: yo lo creo, yo lo tengo. La causa de Cristo, morir en la cruz, trajo un efecto a mi vida. Hoy soy su hijo y tengo vida eterna porque creí en Él. Lamentablemente también tenemos que aceptar que la causa tiene efectos, y a veces que la causa tiene efectos negativos, y esos efectos son para los que no practican reconocerlo a Él. La causa, Cristo murió en la cruz. El efecto, no lo reconozco. Juan 3:17 dice: pero todo aquel que en Él no cree ya ha sido condenado. Es decir, una persona que no cree en Cristo ya tiene un sello, el sello de la condenación. Es decir, la persona muere físicamente, ¿y qué es lo que va a tener? Muerte eterna. La persona abre su corazón a Cristo, ¿y qué es lo que va a tener? Vida eterna. La causa es la misma, la muerte de Cristo. El resultado es la decisión de cada persona. ¿Sí estamos en el mismo espíritu recibiendo esto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la condenación eterna es el efecto del pecado, pero la muerte de Cristo es la que trae vida eterna a todo aquel que cree. Vamos a verlo. Vamos a tratar de avanzar un poquito en unos pocos minutos que tengo por delante. ¿Cuáles son los efectos del pecado? El versículo 13 que acabamos de leer, la Biblia dice: antes estábamos muertos. Fue lo que vimos hace un momento. ¿Por qué? Porque no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso significa que la Biblia nos dice que Dios creó al hombre, a cada uno de nosotros. Dios nos creó perfectos. ¿Cómo nos creó Dios? La Biblia describe que a su imagen y a su semejanza nos creó Dios. ¿Estamos conectados todos? Nos creó a su imagen y nos creó a su semejanza. Génesis 1:26, por ejemplo, dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como
nosotros. Está hablando en plural. ¿Por qué en plural? Porque en Génesis 1 está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y entonces dice: hagamos a los seres humanos, o hagamos al hombre, sentido general, genérico, a nuestra imagen, para que sea conforme a nosotros. Sin embargo, se dio un acontecimiento, y fue el pecado, fue la desobediencia, fue lo que Adán y Eva hicieron, que se portaron mal, que Eva por allá se salió de la cobertura y se fue e hizo lo que quería, y entonces de camino se encontró a la serpiente, que era un animal hermoso, esbelto, tenía la facilidad de hablar. ¿Y por qué usted sabe eso, pastor? Por deducción. ¿Por qué por deducción? Porque la serpiente fue la que habló a Eva. Yo no creo que la serpiente, no, definitivamente la serpiente no era como la vemos hoy. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo vengo y les digo: vean la serpiente que va ahí debajo de ustedes? ¿Qué pasa si les digo eso? Si digo: hey Hazel, ahí va una serpiente, se te está hasta que hizo así. ¿Por qué? Porque la serpiente es un reptil repulsivo. Hay una reacción natural en el ser humano cuando ve la serpiente, ¿verdad? Repulsivo. En aquel momento no. Entendemos que el castigo a la serpiente fue: te arrastrarás por el polvo de la tierra. Si el Señor le dijo: te arrastrarás por el polvo de la tierra, ¿qué significa? Que era erguida, que la serpiente era de forma diferente, tenía la facilidad de hablar. No me pregunte cómo, pero la serpiente fue la que habló a Eva. Entonces, ¿qué sucedió? Satanás subordinó a la serpiente, y como era hermosa, como era bella, como era, dice la Biblia, segunda de Corintios capítulo 11, dice la palabra, y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué sucedió? Satanás apareció como ángel de luz, subordinó a la serpiente para que la serpiente engañara a Eva, y Eva dijera: no, es la serpiente y es mi amiga y ella es muy buena, a veces nos sentamos a hablar ahí en el huerto, la serpiente me da ideas, la serpiente me dice lo que hacen unos animales y otros, y la serpiente es pura vida. Entonces, ¿qué sucedió? Eva no entendió, no tuvo discernimiento de que la serpiente la estaba engañando, y ahí fue donde Eva comió de ¿cómo se llama? Pensemos que era una manzana por el color rojo, pero la Biblia no dice que era una manzana. Eva come del fruto, y cuando Eva come del fruto dice: ¿qué es esta delicia? Y se va donde Adán y le dice: Adán, yo comí y nada me pasó, come Adán. Y Adán se para y le dice: Eva, un momento, tengo algo que decirte muy firme. Aquí yo tengo la última palabra, dámela. Entonces, ahí nació eso que ustedes saben, ¿verdad? Del hombre siempre con la última palabra, la mujer con la penúltima. Solo que la penúltima es una advertencia. Y entonces vino la caída del hombre. Entonces, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, más bien fue que el pecado entró al mundo. Y es lo que dice Romanos capítulo 5 verso 12. ¿Qué dice la Biblia ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, nuestros padres ancestrales, Adán y Eva, pecaron. Adán, di conmigo, Adán, ADN, quítele las vocales y deje, no, la A no. Deje la A, deje la D y deje la N. ¿Qué diríamos? ADN. Entonces, el ADN de Adán se transfirió a toda la humanidad. El primer padre pecó, y ¿qué fue lo que sucedió en adelante?
todos nacimos con esa herencia del pecado. Adán con sus hijos con los demás y los demás. La humanidad creció y creció y creció y creció y siguió hasta llegar a donde estamos hoy. Y todos arrastramos el ADN, por cuanto todos hemos pecado. Ahora, este versículo precisamente es el que nos está mostrando el cumplimiento de la ley causa-efecto. Particularmente está mostrando los efectos del pecado. El pecado entró al mundo, esa fue la causa. ¿Cuál fue la causa? El pecado entró al mundo. ¿Cuál fue el efecto? La muerte pasó a todos los hombres. Causa, el pecado entra al mundo. Efecto, la muerte pasó a todos los hombres. La causa del pecado es la que produce entonces el efecto de la condenación. Por eso entendemos la maravillosa causa de Cristo, morir en la cruz del Calvario, para que ahora venga el glorioso efecto de darnos a nosotros vida eterna. Sin embargo, aunque entró el pecado, la causa, y por el pecado la muerte a todos los hombres, Dios nos libera. Dios te libera. Dios te libera de la maldición a causa de Cristo. Y eso es lo más lindo y lo más hermoso. ¿Por qué? Porque a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, la Biblia dice que Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. La causa, muertos en este caso. La consecuencia, recibimos vida. ¿Por qué razón? Por el sacrificio de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es lo que nosotros podemos llamar la causa. Ahora, ¿cuáles son los efectos en nosotros? ¿Cuáles son los efectos en nosotros? Tengo 2 puntos para mencionarte y trataré de hacerlo en 10 minutos. ¿Cuáles son los efectos en cada uno de nosotros? El primer efecto yo le llamo la cruz. El versículo 14, que es en el que estamos ahorita, dice: ha anulado el acta de los decretos. Ahí es donde le digo que Satanás es un enemigo derrotado. Lo empezamos a ver a partir de ahí. Y ya les digo, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Di conmigo: acta de los decretos. O lo que es lo mismo que decir acta de los cargos. Literalmente, acta de los decretos. Acta de los decretos, quiero que tengas clara esa palabra. Di conmigo: acta de los decretos. Esa palabra en griego, acta de los decretos, en griego se dice heirografón. Heirografón. Si se dice heirografón, se está diciendo en castellano acta de los decretos. La palabra heirografón, quiero que la digamos, aprendamos un poquillo de griego todos. Di conmigo: heirografón. Heirografón. La palabra heirografón, que se traduce acta de los decretos, ¿sabe qué significa literalmente también? Autógrafo. Autógrafo. Vayamos armando eso. Miren qué tremendo. Significa autógrafo. Se entendía entonces como reconocer una deuda firmada por el deudor. Y aquí es donde voy. Si hay una deuda, el heirografón era un acta donde el deudor, y esto sucede hasta hoy en día, el deudor viene y dice: venga, fírmeme aquí. ¿Qué me va a firmar? Que usted está reconociendo que tiene una deuda. Eso es heirografón. Ponga su autógrafo, que es lo mismo que decir ponga su firma. Entonces, te compraste algo y te dice, y lo compraste a crédito, ok, venga, firme. Hay papeles, ¿verdad? Para firmar. Ese es el heirografón, es decir, el autógrafo de cada uno que está diciendo, que está avisando, que está confirmando que tienes una deuda y que tienes que hacerle frente. Entonces, los pecados de cada uno de nosotros los hombres nos habían alargado y habían hecho inmensamente grande y hasta interminable la lista de toda la deuda que teníamos con Dios, y no había forma de pagarla.
tus pecados y mis pecados cada día fueron haciendo una deuda más y más y más y más y más grande. Era reconocer que teníamos una condena y aceptarla. Yo firmé, ¿qué firmé? Que mi deuda con Dios es demasiado grande, que ni todo el oro, ni toda la plata de este mundo, ni ninguna riqueza de este mundo, ningún bien material, ninguna buena obra, nada podía pagar la deuda con Dios. Yo lo firmé diciendo no puedo pagarla, pero la Biblia dice, volviendo al pasaje, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Ahora di conmigo, anuló. Esa palabra anulor es otra palabra griega, no los voy a poner a decir esta. Es la palabra exaleifein. Exaleifein, esa palabra. Pero ¿sabe qué significa esa palabra? Exaleifein, es decir, anuló. Lo que dice ahí el verso 14, Cristo anuló el acta de los decretos. Cristo anuló. Oiga, vaya agarrándole forma a esto. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Cristo anuló. Cristo exaleifón. ¿Qué cosa? El jeirografón. Cristo exaleifón, el jeirografón. Cristo anuló el acta de los decretos. La palabra exaleifón literalmente significa borró. 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 Algunos lo reciben en su espíritu. Borró. ¿Cómo podemos decirlo? Cristo con su muerte borró la firma tuya. Cristo con lo que hizo derramando su sangre en la cruz del Calvario borró la firma que decía que estabas condenado, que decía que no tenías vida eterna, que decía que tenías condenación eterna. Eso significa, es más directamente significa frotar para borrar. Entender esto es entender la misericordia de Dios. Te voy a decir algo. Antiguamente el material en el que se escribían los documentos más antiguos era el papiro, pero también junto al papiro estaba el material de juncos y también habían algunas pieles de animales. Quizás las tres, lo que hoy para nosotros es una hoja de papel. ¿Alguien tiene una hoja ahí a mano? Una hoja normal de papel. ¿Alguien tiene una hoja que la pueda levantar así? Su agenda, Ok, nosotros usamos la hoja y escribimos. Ahora se usa la tecnología y entonces lo que hago es que voy tecleando la mayoría ahí en el teléfono, ¿verdad? Vamos tecleando, escribiendo las cosas. Se usa hoy eso. Antiguamente se usaba el papiro. Es maravilloso. Dios me ha dado la bendición de estar, por su gracia, algunas veces en la fábrica de papiros más grande del mundo. Actualmente existe, pero más que todo en un concepto turístico. Está en el Cairo, Egipto, la fábrica de papiros. Es impresionante cómo se hace el papiro. Como agarran las hojas y les van dando figuras, formas, como las pasan y queda el papiro. Y hacen algunas cosas espectaculares con el papiro. Antes escribían con el papiro, escribían también con lo que se llamaban juncos, hojas de junco o la piel de los animales. Ahora, eran muy caros y no se podían malgastar antiguamente. ¿Qué es lo que cuenta la historia de esto? La tinta antigua, escucha esto, la tinta que se usaba antiguamente tenía muchos ácidos. Se secaba sobre la superficie del papel sin dañarlo, como hacían las tintas modernas. A veces estamos escribiendo y se te sale un poquito de tinta de lapicero, y ¿qué hace la tinta? Te manchó, ¿verdad? Bueno, antiguamente los ácidos, cuando se secaban sobre la superficie del papel, no la dañaban para nada, como hacían algunas de las tintas modernas. Los escribas, escucha esto, ¿por qué te lo voy a decir? Para mí esto es de lo más hermoso, cómo Dios usa esto para traer a nuestro corazón el reconocimiento de la misericordia de Dios.
de la gracia y del favor de Dios. Los escribas, esos que siempre se pasaban escribiendo, para ahorrar papel, para ahorrar papiro, juncos o la piel de animal, etcétera. ¿Saben qué usaban? ¿Saben qué hacían? Usaban un papiro. Normalmente usaban el papiro o un pergamino de segunda mano. Es decir, como la tinta no lo había dañado, como se puede dañar hoy en día, entonces usaban aquello de segunda mano sobre algo que ya había sido escrito. Como no lo dañaba, como no quedaba marcado, como no quedaba manchado, como queramos decirle, entonces para ahorrar papel volvían a escribir sobre lo que en algún momento ellos habían escrito. Entonces con una esponja que hacían todo lo que habían escrito, empezaban a borrarlo y borrarlo y borrarlo. Al estar sobre la superficie del papel, aquello que habían escrito, lo que sucedía es que volvía a quedar como nuevo. Agarraban la esponja, ya lo que escribían lo borraban, el papel quedaba como nuevo y volvían a escribir. Te voy a decir algo y quiero que lo hagamos puestos de pie. Esta enseñanza no la he terminado, pero quiero terminar hoy con esto. Quiero cerrar en un ambiente de gratitud. Que todos recibamos esto. Después de contarte un poco esta ilustración, ¿sabes qué hizo Dios? Levanta tus manos. De igual manera, anuló el informe, es decir, el acta de nuestros pecados, como si no hubiera existido, y no dejó rastro alguno, como el escriba que con la esponja borró aquel papiro o aquel pergamino y literalmente desapareció de ese papel todo lo que había sido escrito. Asimismo, eso fue lo que hizo Dios contigo. Eso fue lo que hizo el Señor con cada uno. Anuló el informe de tus pecados como si nunca hubieran existido. Y no solo eso, Él no dejó un solo rastro. Eso es lo que hoy nosotros conocemos como gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es una de las mejores maneras de describir la gracia de Dios. Eso que Él hizo. Como el escriba que agarró la esponja, Dios tomó la esponja de su amor y de su misericordia, fue donde estaba el acta de decretos que te acusaba, el acta donde estaba tu jeirografón, donde estaba tu firma, donde estaba tu autógrafo diciendo soy deudor y no puedo pagar, por eso es que tengo condenación, por eso es que no tengo salvación, por eso es que no tengo vida eterna, no puedo pagar absolutamente nada del amor y del favor de Dios, tengo condenación. Cristo en la cruz del Calvario literalmente lo que hizo fue tomar esa esponja de su amor y borrar todo aquello que te acusaba, y ahora Él sobre el papel, sobre el pergamino de tu corazón vuelve a escribir, y las letras que se escriben ahí son de vida eterna, son de su amor, son de su misericordia. Eso es literalmente gracia de Dios. Es decir, ya no eres un delincuente expuesto al juicio de Dios por quebrantar su ley. Ahora alguien puede decir soy hijo de Dios.